se supone que ahí ya está grabando. Esto era lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos hablado como una cuestión general que las volumetrías de precipitación, por un lado, al ser volumetrías, van a cumplir exactamente los mismos términos y las mismas condiciones que cualquier análisis de tipo volumétrico. Tienen que ser reacciones que sean cuantitativas, o sea, que el producto se forme rápido, que la reacción sea preferentemente no reversible, que yo tengo que tener algo conocido, ¿sí? O sea, tengo que tener un reactivo del cual tenga conocimiento de sus datos, para eventualmente poder calcular su número de equivalentes, y con eso poder luego averiguar información respecto del analito. ¿Sí? Eso como cuestión general. El hecho de que la volumetría sea de precipitación significa que la reacción involucrada va a tener una precipitación, que el método en sí, no la reacción, sino el método en sí, va a incluir una precipitación. En el método de Moore, la titulación es una titulación directa. Yo tengo en el Erlenmeyer nitrato de plata en solución acuosa, del cual tengo que conocer con exactitud cuál es su título, y en presencia del indicador, que va a ir en el Erlenmeyer, voy a poder conocer la cantidad de analito que tengo. Tanto sea esa cantidad de analito, yo la puedo interpretar como la pureza de un sólido o como la concentración de una solución en función del estado del analito. ¿Sí? La reacción involucrada en este caso era la precipitación del haluro de plata, y habíamos dicho que para poder estudiar las condiciones, lo que tenemos que ver es compatibilidad de esas condiciones entre titulante e indicador, y por último, mirar el analito. ¿Sí? Entonces, el análisis que hicimos fue apelando a nuestro conocimiento. Miramos el titulante, qué es lo que pasa en medio muy básico, en medio muy ácido. Miramos el indicador, qué es lo que pasa en medio muy básico, en medio muy ácido. Y a partir de ahí definimos un medio. ¿Sí? Y acá es donde yo quería llegar para hacerles una aclaración. Si bien el rango de trabajo muchas veces se define de 5 a 9, el rango ideal desde el punto de vista teórico va a ser 7 a 10. Hago la aclaración por las dudas, porque cuando les subamos el material teórico, si no van a tener una incongruencia. ¿Sí? Una vez que hemos definido el medio, en función de este medio vamos a ver el alcance del método. Las argentimetrías en sí se destinan a estudiar estos 4 aniones: cloruro, bromuro, ioduro y sulfocianuro. Entonces, en función del pH, tenemos que evaluar la factibilidad de trabajar con estas especies. El sulfocianuro y el ioduro no son compatibles con este pH, no son compatibles en el sentido de que no puedo tener una reacción cuantitativa en ese rango de pH. ¿Sí? Y finalmente, las interferencias se ven evaluando qué cosas pueden molestar. Y para ver qué cosas pueden molestar, ¿yo qué es lo que tengo que ver? Cualquier reacción aledaña que puede estar dando vueltas, tanto con el titulante como con el indicador. ¿Sí? Este mismo análisis lo vamos a hacer para Volhard y Volhard-Charpentier, que son dos métodos parecidos, pero que tienen una diferencia importante, y ahora hacemos la aclaración aquí. A ver, un segundo, que estoy teniendo un problema técnico energético.
Acá estoy. Entonces, el método de Polhard vengo hojita para. El método de Polhard, como tal, puro, duro y crudo, el método de Polhard es una titulación directa que se usa originalmente se utilizaba para determinar sulfocianuros, ¿sí? Actualmente, este método, donde es una titulación directa, es lo que nosotros usamos para conocer la concentración real de la solución de nitrato de plata, ¿sí? El nitrato de plata, en opinión de ustedes, ¿puede ser tratado como si fuera un patrón primario? No. ¿Y por qué no puede ser patrón primario? No es patrón primario porque la plata tiene tendencia a reaccionar en condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, yo necesito conocer la concentración real de esta solución y para eso la tengo que valorar. Para esa valoración se utiliza el método de Volhard como titulación directa, donde el titulante va a ser una solución acuosa de sulfocianuro de potasio. ¿Sí? El sulfocianuro de potasio de reciente preparación sí puede ser considerado como patrón primario, entonces por medio de esta titulación y en presencia de un indicador que va a ser una sal que contenga hierro catión férrico, entonces se va a obtener la concentración real del nitrato de plata, ¿sí? El método de Volhard modificado es lo que se utiliza para poder determinar otros alumnos, ¿sí? Y el método de Volhard, o sea, lo que todos llamamos método de Volhard, en realidad es método de Volhard-Charpentier, ¿sí? Hecha la aclaración, usualmente, y esto me hago cargo, yo a esto le llamo valorar la solución de nitrato de plata y esto yo le llamo método de Volhard, pero desde la formalidad, ¿sí? No hay problema, Cami, tranqui. Desde la formalidad, esto se llama método de Volhard y esta es una titulación por retorno, ¿sí? Que yo sé que no les gustan, ¿eh? Quédense tranquilos, vamos a ir viéndola. Esta titulación por retorno es el método de Volhard-Charpentier. Acá el reactivo precipitante va a ser el nitrato de plata en solución acuosa, con lo cual se va a formar el haluro de plata, pero el detalle es que yo incorporo catión en exceso, ¿sí? Entonces, lo que yo titulo es el exceso de catión en presencia del indicador con sulfocianuro. Entonces, lo que se forma es sulfocianuro de plata
que cuando se me acaba la plata, se me forma el complejo. Desde el punto de vista teórico, el punto final lo veo por la formación del complejo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar de la misma forma que analizamos la semana pasada cuál es el medio desde el punto de vista teórico, vamos a empezar a meternos en este método de Volhard-Charpentier, ¿sí? Desde el punto de vista teórico y con tranquilidad. Piensen que todo esto ustedes, o sea, hay cosas que lo saben. Lo único que estamos haciendo es ordenar ese conocimiento para darle forma al método, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, vamos a meternos en el detalle de Don Fa. Bien, pensemos. Yo tengo que tener conviviendo a la plata, al hierro 3 y al sulfocianuro. Después vemos que aluros estén dando vueltas, ¿sí? Vamos a empezar por ver el medio. Bien, la plata. Medio muy básico. ¿Qué le pasaba? Precipita. Bien, entonces este medio no va. Medio muy ácido. Pasa nada. Entonces acá tengo una posibilidad, ¿sí? Bien, sulfocianuro. Medio muy básico. ¿Qué le pasa? ¿Vive en medio muy básico? Suenan grillos de fondo. ¿Qué pasó? Vive, sí, vive, vive. En medio muy ácido, ¿le pasa algo? Ok, se protona. Bien. ¿Y puede? No, es sulfocianuro, no es cianhídrico. Sulfocianuro.
En medio muy ácido se va a protonar, eso es cierto, pero va a protonarse, esa reacción va a ser una reacción reversible, o sea, va a estar disponible una mínima cantidad como para que reaccione cuantitativamente. Piensen en ácido base. Yo puedo titular acetatos, puedo titular carbonatos. ¿Puedo o no? Me voy a volver a preguntar, ¿puedo titular carbonatos? Ya me estaba asustando. ¿Puedo titular bicarbonato? Sí. ¿Son reacciones reversibles? Sí, tanto el bicarbonato como el carbonato entran en juego reacciones reversibles. Desde el punto de vista de la reacción de neutralización, ¿esas reacciones reversibles molestan de alguna manera? Desde el punto de vista de la neutralización, ¿eh? Lo voy a preguntar de otra manera. Desde el punto de vista de ¿la neutralización ocurre? Ocurre. Bien. Las reacciones reversibles están, porque no salieron volando. Bien, entonces ahora pregunto de nuevo. Si la reacción sabemos que ocurre, ¿sí? La reacción de neutralización sabemos que ocurre. Y los equilibrios de disociación están presentes. Esos equilibrios impiden de forma definitiva que se realice la reacción de neutralización. No. Bien. Es cierto. Esto en pH muy ácido, parte se va a protonar. ¿Eso va a impedir la reacción cuantitativa? No. Porque una reacción cuantitativa, ¿sí? Si lo queremos ver desde el punto de vista de los equilibrios, ¿sí? Desde una reacción cuantitativa, yo necesito una pequeñísima parte para que esto acontezca, ¿sí? Y las reacciones cuantitativas, ¿cuál es la característica que tienen? ¿Son reversibles las reacciones cuantitativas? No, por definición, nunca jamás una reacción cuantitativa puede ser reversible, ¿sí? No puede ser reversible una reacción cuantitativa. Entonces, esa reacción cuantitativa irreversible es la que tracciona, que no importa si esto se protona o no. Lo que interesa es que va a ser posible, ¿sí? Además, nunca se olviden que así esté protonado, ¿se va a protonar el 100.00%? Nunca, nunca. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, en medio muy básico,
en medio muy ácido, se protona, pero no interfiere en la reacción cuantitativa. Y solo para molestarlos. Está en una guía. Entonces, esencialmente no es que no ocurre nada, pero esta condición la podría tener en cuenta. Bien, vamos al hierro 3. En medio muy básico. ¿Qué le pasa? Precipita, bien. Precipita como hidróxido férrico, entonces esta condición no me sirve. Bien. En medio muy ácido, ¿qué pasa? Nada. Bien. Bien. Listo. Ya los extremos ya los tengo analizados. Yo sé que en pH muy básico no puedo trabajar. Genial. Listo. Ese lo descarte. Bien. Puede existirme la tentación de trabajar en medio neutro. Entonces, en ese sentido, tengo que analizar. En medio neutro, ¿a este fulano le pasa algo? No. ¿A este fulano le pasa algo en medio neutro? ¿A este fulano le pasa algo en medio neutro? Precipita. Medio neutro. La plata me dice ok. El sulfocianuro me dice ok. El hierro 3 precipita. ¿Recuerdan que este catión era un catión especial? Especial en el sentido como Rafa. Este catión es lo que se considera un catión ácido. Tiene la capacidad de reaccionar con el agua. Y la única forma que yo tengo de evitar esa reacción es trabajar en pH muy ácidos. ¿Sí? El hierro 3 es un catión muy ácido, precipita de hecho en pH 5 ya empieza a precipitar. ¿Sí? Más o menos en pH 5 ya empieza a precipitar. Entonces, si en pH 5 ya me empieza a precipitar el hierro 3, arrojen un valor que les guste para decir, bueno, tengo que estar trabajando por acá. 3,14. Bien. pH 5, ¿cuántos órdenes de diferencia tengo que dejar para asegurarme de que esto no me moleste? 2 órdenes de diferencia. Entonces, ¿a dónde llegamos? pH 3. Casi pi. Bien, ese es el razonamiento, ¿sí? ¿Lo volvemos a pensar o o lo volvemos o está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Lo volvemos a repasar o no? ¿Sí? No. Deciden ustedes.
¿sí? Laburamos primero en extremos, analizamos qué nos conviene, vamos a la tentación de todes, que es el pH neutro. Y ahí, bueno, fíjense que lo que tenemos que recordar para poder hacer esta clase de análisis es la química. Porque las reacciones cuantitativas son rápidas, ¿sí? Y, a ver, se protona. ¿Se va a protonar el 100%? No. Esa cantidad pequeñita que me va a quedar sin protonar es la que me va a permitir que la reacción cuantitativa acontezca. ¿Mm? ¿Sí? Lo que tenemos que recordar siempre en estos casos para poder justificar es la química básica que hay atrás, ¿sí? La química inorgánica, ¿sí? Fíjense que estamos analizando cosas de la inorgánica. ¿Mm? Bien, entonces ya sabemos que vamos a trabajar en un pH 3. Ahora, ¿puedo meter cualquier ácido para dar este pH? No, voy a tener que meter algo que no interfiera, ¿sí? Genial, porque si pongo sulfato me va a dar sulfato de plata y no quiero que me dé sulfato de plata. Claramente clorhídrico no puedo meter porque me va a precipitar el cloruro de plata. Bien, va a ser un pH 3 y me lo va a dar el nítrico, ¿sí? ¿Sí? Lo que más se usa es el nítrico. En algunas técnicas se puede llegar a usar el fosfórico, pero lo que más se usa es el nítrico, ¿sí? De vuelta, yo quiero pH 3, pero tiene que ser algo que no moleste en el medio. Bien, ¿seguimos entonces? Ya tenemos el medio de reacción. Es un medio bien ácido. Puedo trabajar incluso a pH más ácido, ¿eh? Puedo trabajar a pH más ácido. ¿Sí? Va a ser pH, vamos a ponerlo así, menor o igual a 3. No molesta. Puedo trabajar en pH más ácido, pero seguro mínimo tiene que ser pH igual a 3. Bien. Separo acá, que era método de Volhard, común y silver. Bien. Vamos entonces, ahora que ya tenemos el medio, vamos a definir interferencias. ¿Sí? Las interferencias, que me las trajeron ustedes justamente, y las trajeron muy bien, las interferencias, ¿qué van a hacer? Cosas que estén molestando, ¿sí? Que estén molestando y que vayan a reaccionar con alguno de estos tres. Bien, pensemos de vuelta, desde lo que conocemos, desde la química que conocemos, de la plata, del sulfocianuro y del férrico. ¿Qué interferencias puedo tener? Fosfatos. Bien, fosfatos. Pero acordate que yo acabo de decir que se puede usar el fosfórico. ¿Cuál es el detalle? Es tan ácido el medio, tan ácido, que los fosfatos no llegan a precipitar. De hecho, el fosfato de plata, que sería el que molesta, no llega a precipitar. Por eso el método de Volhard-Charpentier es tan útil, porque me permite titular fosfatos, arseniatos, sulfuros, oxalatos. O sea, me permite trabajar con un montón de cosas que normalmente las considero insolubles. ¿Sí? ¿Qué otra interferencia podría llegar a ser que se les ocurra? Que recuerden.
halogenuros, por supuesto, sulfatos, bien. El sulfato me va a reaccionar con el sulfocianuro. Hay, por un lado, tengo que considerar cualquier sustancia que oxide al sulfocianuro. ¿Por qué molestarían los nitratos del ácido nítrico? Como interferencias voy a considerar oxidantes del sulfocianuro, ¿sí? Voy a considerar al catión mercúrico, porque precipita con el sulfocianuro, ¿sí? Es uno de los pocos precipitados que acontecen a este pH. Y el hierro tiene una interferencia. ¿Quién puede llegar a complejar al hierro y evitar la precipitación? Y evitar ver el punto final. Entra dentro de la categoría de oxidantes. Cianuro o pH 3, yo te diría que estés de la vereda de enfrente. Fluoruros complejan al hierro y evitan que compleje el sulfocianuro al hierro. Reacción de identificación del cobalto en la marcha analítica de cationes. Sí, no era el cohete, ¿eh? Les juro que no era el cohete. Acuérdense de esto. Cosas que enmascaren. Bueno, este muchacho se va a robar el férrico y no voy a ver nunca el punto final. ¿Sí? Esas son las interferencias, como se dan cuenta, son mucho más pequeñas. El listado es muchísimo más acotado que lo que pasaba en MOR. En MOR me interfería, en MOR me interfiere hasta el oxígeno del aire. Bien. Alcance. El alcance yo tengo que evaluar que las argentimetrías son métodos diseñados para titular estos 4 aniones. ¿Cuáles va a ser posible titular y cuáles no? Me dicen ioduro. ¿Qué pasa con el ioduro? Se puede titular. Bien. ¿Y el resto? Sulfocianuro no. Y claramente no porque es el titulante. Bien, y los otros 3, el ioduro ya me dijeron que sí, es cierto, el ioduro puede vivir en pH menor a 3, es posible titularlo. Cloruro y bromuro. También, tanto el cloruro como el bromuro no les va a pasar nada en medio muy ácido. Estos 3 sí se van a poder titular con el método de Volhard-Charpentier. Bien. Sí, pero. Porque siempre hay un pero en todo esto, ¿no? Quédense tranquilos, nunca los peros son felices.
Pero, vamos a trabajar el pero. El bromuro es el más buenito de todos estos. Con el bromuro no hay que hacer demasiado. El yoduro puede reaccionar con hierro 3 y darme esto. Piensen en esto que hicimos la clase pasada. ¿De qué forma, sí? Miren los gráficos que hicimos la clase pasada. ¿De qué forma yo puedo evitar esto? Es una reacción reversible, no es una reacción cuantitativa, pero es una reacción que puede molestar. ¿De qué forma lo puedo evitar? Precipitando todo el yoduro antes de la incorporación del indicador. Exactamente. Si yo tengo yoduro, yo lo precipito, luego incorporo el indicador, la cantidad de yoduro que me quede disponible va a ser extremadamente bajita y entonces puedo titular. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué el agregado del indicador, en el caso de que yo tenga yoduro, lo tengo que hacer después de la precipitación? Bien. Entonces, esto se evita sumando el indicador luego de precipitar. Este es el primer pero. Y hay un segundo pero. El segundo pero es este. Yo tengo una muestra con cloruros. ¿Sí? Tengo una muestra con cloruros. Incorporo plata en exceso, precipita el cloruro de plata. Y luego titulo con sulfocianuro. Precipitando sulfocianuro de plata. El problema es que el sulfocianuro tiene la capacidad de hacer esta reacción. ¿Sí? Esta es una reacción de sustitución común, no tiene ningún misterio. ¿Sí? Tengo el cloruro de plata, que es color blanco, y el sulfocianuro reemplaza el cloruro queda libre y queda como precipitado el sulfocianuro de plata. Esta reacción, si no hago nada para prevenirla, me da un error aproximadamente del 1% en el punto final. Y un error del 1% en cuanti es muchísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se imaginan que yo tengo que hacer? ¿Sí? De vuelta, piensen en lo que ocurre. Yo agregué plata en exceso, tengo acá el cloruro de plata. ¿Sí? Lo tengo acá, cloruro de plata, y tengo plata en exceso. ¿Qué alternativa se les ocurre? Filtrar. Bien. A nivel histórico, eso también fue lo primero que hicieron los fulanos Bolhar y Charpentier. Filtrar. Entonces, quito el cloruro de plata de en medio y titulo el exceso de plata.
¿Es una alternativa válida? Sí. Desde el punto de vista cuantitativo, hay un detalle, y es que lo ideal siempre es trabajar con métodos que impliquen el menor error posible, ¿sí? El tema de la filtración, si bien es muy válido, y de hecho, si la filtración se hace bien, se puede, si la filtración se hace bien, esto se hace, y de hecho se hizo durante muchos años. Hay un tema, y es que el cloruro de plata no es un precipitado cualquiera. El cloruro de plata no es un precipitado cristalino, no es un precipitado fácil de filtrar, ¿sí? El cloruro de plata, al igual que todos los haluros, es un precipitado coloidal. Entonces es un precipitado muy difícil de filtrar, es un precipitado, de hecho, muy difícil que se flocule, como yo lo puse acá, que está hecho aglomerado, todo juntito, ¿sí? Entonces, lo que se buscó fue una alternativa a esto, porque el hecho de que fuera un precipitado coloidal imprimía a este método una dificultad muy elevada, y lo segundo que se ocurrió es agregar, como bien dicen ahí en el chat, nitrobenceno. El tema es, ¿para qué se agrega el nitrobenceno? ¿Cuál se imaginan? O sea, olvídense de que es nitrobenceno. Lo que se hace en la actualidad, es incorporar un solvente orgánico. ¿Cuál sería la función de ese solvente orgánico? Si se les ocurre. ¿Qué función puede cumplir que me ayuda a evitar esta reacción? Porque en definitiva lo que hace es evitar esta reacción. ¿Qué estará haciendo? No, el enmascaramiento es otra cosa. Porque desde el punto de vista teórico, enmascarar es tapar una reacción. ¿Sí? Aislar el cloruro. El coloide ya de por sí es un sistema que está disperso, ¿sí? No es un sistema que se mide en estable o inestable. Inhibir, no sé a qué te referís con inhibir. Disolver el precipitado, ¿a qué precipitado se refieren? ¿A este o a este? Inhibir esta reacción. Está bien, ¿y cómo funcionaría eso? O sea, ¿cuál sería la función del compuesto orgánico para inhibir esta reacción? Está claro que lo que nosotros queremos es que esta reacción no ocurra, ¿sí? Generar una barrera entre el precipitado del haluro y el sulfocianuro, ¿sí? El sulfocianuro de plata se tiene que formar, ¿sí? ¿Y por qué se tiene que formar? Porque yo estoy titulando con sulfocianuro. Y el sulfocianuro que estoy agregando lo que va a hacer es precipitar con la plata que está dando vueltas. Hasta que ya no queda más plata, ¿y qué ocurre? Reacciona el sulfocianuro con el hierro y forma esa coloración roja del complejo, ¿sí? El tema es que lo que yo tengo que evitar es que cuando yo incorporo ese exceso, el sulfocianuro decida molestar al haluro precipitado. Entonces, lo que tenemos que buscar es una manera eficiente de aislar
este precipitado y evitar esta reacción, inhibir esta reacción. Solo que tengamos cuidado con los términos. El término inhibidor se usa en cinética y acá no nos importa la cinética, ¿sí? Lo que se hace es aglomerar. ¿Sí? El término formal es aglomerar. Se incorpora un solvente orgánico, ¿sí? Que solventes orgánicos en bibliografía se han probado un montón. El solvente orgánico ideal es el nitrobenceno. Y lo que hace es, genera una barrera de protección entre el cloruro de plata y el sulfocianuro. Entonces, esa protección impide que esta reacción ocurra y por lo tanto este error en la detección del punto final desaparece. El solvente orgánico que mejor funciona para esto es el nitrobenceno. ¿Hay otros? Sí. El cloroformo, tetracloruro de carbono, éter etílico, hay otros. Pero el que mejor funciona es el nitrobenceno, ¿sí? Entonces, por eso, cuando la muestra es de cloruro, en el medio de reacción tengo que incorporar 1 mililitro de nitrobenceno. Cuando el medio es ioduro, tengo que tener mucho cuidado en qué momento incorporo el indicador. El bromuro no le pasa nada. El bromuro es como más feliz en Volja. Para la acción de aglomerar se usa lo que se llama un adyuvante, ¿sí? Adyuvante porque genera esa, o sea, fuerza este proceso donde el precipitado se aísla. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí, Peques? ¿No? Bien. Para que se aglomere, para poder explicar, justamente, me gusta para poder explicar por qué se aglomera y cómo funciona esta cosa, en realidad tenemos que meternos en el detalle de cómo es un precipitado coloidal. El cómo es un precipitado coloidal es el fundamento del método de Fajans. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a ver 3 métodos? Mohr, Volhard, Fajans. El método de Fajans es una titulación directa, pero el punto final no se detecta por medio de una reacción química, sino por medio de una adsorción de superficie. ¿Sí? El indicador es un indicador de adsorción. No hoy, porque ya nos queda poquito tiempo, pero la semana que viene vamos a ver en detalle cómo funciona un precipitado coloidal, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder explicar cómo es el funcionamiento de esto desde el punto de vista teórico. Básicamente, muy breve, los precipitados coloidales son precipitados que tienen carga. ¿Sí? Y entonces, al tener carga, se comportan de manera especial. El nitrobenceno es un compuesto extremadamente polar. Entonces, justamente, actúa sobre la superficie del precipitado y no adentro, porque el precipitado tiene carga y este compuesto es extremadamente polar. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben que cuando hay cuestiones de polaridad son cuestiones de superficie de contacto. Y justamente esto tiene que ver con eso.
sería la primera aproximación que tienen a que los precipitados tienen carga, así que creo que merece que le dediquemos tiempo a la explicación y no hacerlo ahora rápido en 10 minutos. ¿Mm? Así que, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Por ahora no. Bien. El sulfocianuro de potasio. Y esto se usa, el método de Volhard directo, se usa para determinar la concentración real del nitrato de plata. En presencia de hierro, que es el indicador. De nada. Bueno.